Hola mis queridos amigos, mis queridos hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes y en estos tiempos en los que recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor, seguramente vamos a escuchar muchas veces la mención de dos lugares particulares que fueron el escenario de estos acontecimientos. Y hablamos del Monte Calvario, por un lado, del Gólgota, y hablamos del Getsemaní. Así que de este último lugar es que particularmente quería referirme hoy. El Getsemaní está situado en una ladera del Monte de los Olivos, donde el Señor frecuentemente iba a orar con sus discípulos. La Biblia lo menciona así. Y es también ese lugar que Él eligió para su última noche antes de ser entregado. Es una noche dramática y es un relato desgarrador. Y me gustaría que me acompañen en la lectura de esta palabra que está en el libro de Mateo, pero también está en los demás evangelios. Mateo 26, 36 en adelante, dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La oración de Jesús en el Getsemaní es una oración en la que queda en clara la férrea voluntad de Jesús de continuar con sus planes para poder entregar su vida y derramar hasta su última gota de sangre por nosotros, por los pecadores. Y a través de este relato y de lo que narran los evangelios, nosotros podemos percibir la sensibilidad del Señor, su compasión, su empatía, su perfecta empatía y su profundo conocimiento de la condición humana. Esto nos lleva a entender que Jesús no solamente vino para morir por nosotros. Él vino y se hizo carne y habitó entre nosotros como un hombre para vivir lo mismo que vivimos nosotros, para entender aquello que vivimos nosotros.
Y la Biblia lo dice de esta manera en el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Hebreos dice, pero en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es así que el doloroso camino de Jesús al Calvario, él tuvo que experimentar momentos difíciles y crueles que lo llevarían a una angustia extrema. Hay un versículo aquí que es conmovedor y dice: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Jesucristo se sentía morir. Su dolor era extremo. Y es que él presentía lo que se venía y lo estaba sufriendo como humano, como hombre. En poco tiempo iba a quedar absolutamente solo. Sus ovejas, como dice la Escritura, iban a ser dispersadas. Su amigo lo iba a negar, otro amigo lo iba a entregar. Así que era tan solitario el camino que le esperaba de ahora en más. Lo iban a juzgar, lo iban a abandonar, lo iban a criticar. Lo que se venía era vergüenza, era maldición, era desprecio, era agotamiento físico y venía el dolor también. Así que ahí vino la tentación en esa noche triste. Y podemos escuchar sus palabras cuando le decía al Padre: si es posible, aparta de mí esta copa. Pero su gran amor y su compromiso con el Padre, con la creación, con los perdidos, lo llevaba a decir inmediatamente: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Biblia que estando en agonía, y quiero recalcar esta palabra, agonía es sentirse morir. Esas son las palabras que la definen, sentirse morir. Dice que oraba y clamaba más fervientemente. Y en el relato de Lucas dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Es descarnado y es desgarrador poder entender este cuadro. Nuestro Señor postrado en el suelo, quizás sin fuerza ya, clamando y orando. Y en ese momento, el relato de Lucas dice que vino un ángel y lo fortalecía. Dios estuvo allí. Dios estuvo con su Hijo en ese momento dramático y le envió su ángel. Ese ángel fue un emisario del Padre que lo ayudó, que lo sostuvo, porque seguramente nuestro Señor no tenía fuerzas. Él era un hombre, no se olvide. Él lo sufrió como hombre. Pero una vez fortalecido por el ángel, porque dice la palabra, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y nuestro Señor fue asistido por un ángel para seguir adelante. Pero es interesante entender esto. El Señor respondió. Sin embargo, Jesucristo debía seguir. Es así. Debía atravesar la noche triste de Getsemaní. Debía empezar ese camino que lo llevaba a la muerte. Debía beber esa copa demasiado amarga. Debía derramar hasta su última gota en el Calvario. Y no había marcha atrás.
Y una vez fortalecido, él pudo levantarse y decir, como dice la Escritura, la hora ha llegado. La obediencia al Padre y el amor por la humanidad perdida lo levantaron. Es impactante. Tiene una tremenda enseñanza esta palabra. Salvando las distancias y las diferencias, ¿cuántas veces atravesamos nuestra vida por momentos que nos hacen recordar al Getsemaní del Señor? Caminos de oscuridad, depresión, tristeza, abandono, traición, amenazas, miedos. ¿Cuántas veces hemos levantado nuestros ojos al cielo diciendo, no puedo más, esto es demasiado para mí, no quiero esto? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Pero es el momento de seguir aferrados a lo que realmente nosotros creemos. Porque hay que entender, una cosa es que Dios esté con nosotros y otra es estar conscientes de su presencia precisamente en esos momentos. En cada tentación, en cada dolor, es ver con ojos espirituales y entender por la fe que Él está allí. Pero también debemos comprender que Él estará allí para cumplir su voluntad. Como se ve claramente en este relato que nosotros acabamos de escuchar, no siempre nos sacará por caminos de sombra, de valle, de muerte. No siempre nos quitará el aguijón en la carne. No siempre evitará que bebamos copas amargas. No es lo que dice la Biblia. Habrá tempestades, habrá dolores, habrá temores. Su palabra lo dice. Muchas tribulaciones tendrá el justo. Pero lo que sí dice además es, yo estaré contigo donde quiera que vayas. No te dejaré ni te desampararé. El salmista dijo, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tomemos entonces, hermanos, esta actitud y este ejemplo de nuestro Salvador, quien en sus momentos más difíciles y más duros se presentó a la presencia del Padre para tener fuerzas, para tener ánimo, para seguir adelante. Si lo buscas, si levantas tu mirada, no te va a faltar ánimo, no te faltarán nuevas fuerzas. Y si es necesario, hasta enviará sus ángeles que te fortalezcan. Y esa será la gran diferencia. El saber que en cualquier desierto, en cualquier tempestad, en toda tribulación, Él, nuestro Dios, estará contigo. Así que aprovechemos estos tiempos tan especiales y acerquémonos a Él confiadamente, como dice su palabra. Y pidámosle también que nos dé ojos espirituales para que siempre veamos en nuestro Getsemaní a Jesucristo junto a nosotros, listo para fortalecernos. Que el Señor te bendiga.